15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Chino, loco, qué bueno tenerte de vuelta. Ya creo que es un año del último podcast que hicimos. Si es que si no lo han escuchado, vayan al podcast de One UIO. Hicimos un podcast a lo bestia con el Chino, pero sí queríamos invitarte, Neo, porque te han surgido tantas preguntas y creo que, como te he dicho alguna vez, yo te admiro muchísimo, me encanta la forma en la que piensas y sí queríamos tenerte aquí para filosofar un poquito, para cuestionarnos, para preguntarte. Así es que gracias Chino por venir de nuevo. No, a ti, ñaño, gracias. Ya sabes, siempre compartir igual espacio con ustedes, conocerles, me parece genial. Así que cuando me dijiste, pues digo, no, nada, de una, vamos. Hagamos. Sí, no, qué chévere, Chino, porque digo, para nosotros es una lucha constante, ¿no? Digo, madre, de repensar, redescubrir, de construir, como quieras llamarlo. Siempre tratamos de ir más profundo en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, y a veces es un poco complicado, ¿no? Sobre todo cuando creo yo que llegas a un punto en el que, no sé si les pasa, pero tienes una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y dices, hijo de madre, empieza conmigo, comienzas tal vez tú a cambiar, pero luego ves afuera que las cosas no cambian, que el sistema se mantiene el mismo, y sí es extremadamente frustrante. No sé si les ha pasado eso. No, yo he tenido una vida de arcoíris, bro. O sea, yo Tenías creo que... una vida de arcoíris. No sé. O sea, en el sentido de creencias, cuando dices todo es blanco, negro. Sabes que ahora que mencionas esa dureza, esa rigidez del sistema, yo recuerdo hace algunos años atrás, antes de casarme, cuando terminé el seminario, fui a apoyar en un pastorado en Lima. Entonces, yo era parte de un equipo pastoral, y en ese equipo pastoral, en el típico equipo pastoral jerárquico, ¿no? Había un pastor principal. Entonces, yo sentía así un poquito eso, ¿no? La presión de los marcos del sistema que te dictan la ruta, ¿no? de lo que tienes que hacer. Entonces decidí salir a otro lugar en el que se me pedía como que hacerme cargo de la educación teológica de una zona ahí en Perú. Entonces yo conversaba con el pastor principal, ¿no? Y le decía, mira, tengo estos planes, etcétera, y quiero ir porque me parece que es un lugar para hacer esto, y yo andaba soñando, tenía como 20 años, ¿no? Y entonces le decía, yo quiero hacer esto y aquello, creo que a partir de este espacio, desde este lugar, se pueden romper muchos paradigmas, ¿no? Y tuvimos una conversación buena, ¿no? Y recuerdo que al final de toda la conversación sus palabras fueron, no vas a poder. Honestas, pero... Y yo me quedé así, y le digo, ¿por qué? No vas a poder, porque el sistema no te va a dejar, porque el sistema es muy fuerte. Y ya, o sea, nunca me dijo, sí, ve y dale, hazlo. Claro. No, me dijo, de una. No vas a poder. Y no pude. Claro. Y no pude, me fui, estuve por ahí un tiempo y es eso, ¿no? Las cuestiones sistémicas se robustecen de forma tal que se convierten en el lugar que habitamos, ¿no? Y hay que hacer un ejercicio de ruptura, ¿no? De ruptura incluso con nosotros mismos para poder intentar siquiera fisurar un poco, ¿no? el sistema que nos habita. ¿Y tú cómo le ves? Porque, o sea, ahí viene para mí es una pregunta en el que, a ver, el sistema sí está creado de cierta forma, hay estilos de sistema, hay tipos de sistemas, o sea, tanto económicos, sociales, de estructuras en general, no tanto pequeños como grandes, pero a la final el sistema es de esta especie de escalera, como tú dices, en la que si cumples los pasos subes, ¿no es cierto?
Y si es que quieres volarte la cabeza y tratar de hacer lo que te nace hacer y todo este tema de creatividad y todo eso, tal vez no lo logras porque el sistema no te lo va a permitir, no es la escalera que necesitas subir. Pero yo digo ahí, ¿quién está creando el sistema? Por ejemplo, en un caso más macro, como en un caso más sociocultural, digamos, de un país o de una ciudad o de un tema que ya involucra varios aspectos. Ese sistema está creado ¿por quién? Para la gente, con la gente es la que está creando estas reglas sociales en donde quién es el que tiene que subir, cómo tiene que subir y todo eso. Porque mi pregunta ahí es más como, ¿quién es el que nos está metiendo el pie? ¿Nosotros? Ya sea porque estamos creando y estamos dando fuerza a este mismo sistema con nuestros métodos de compra, con nuestra forma de pensar, con en general como cómo estamos metidos en el sistema, o hay algo más afuera que está manejando todo esto, que sí, en muchos casos capitalismo puedes decir las empresas principales, socialismo y comunismo puedes hablar de los gobiernos, pero me entiendes la pregunta, porque yo creo que ahí viene mucho desde cuál es la base de nuestra inconformidad, ¿me entiendes? Porque yo a veces veo la inconformidad con el sistema como algo súper, el sistema no funciona. Y dices, sí, chévere, pero ¿y qué significa eso? Exacto. ¿Me cachas? O sea, ¿quién no funciona? ¿Tú no funcionas o quién está haciendo el sistema? ¿A quién le culpa? Claro, ¿quién maneja ese sistema? Exacto. Y partiendo, como tú decías, no de un solo sistema religioso, ¿no? Sino como sea, socioeconómico, social, cultural, o sea, un sistema tan grande que de cierta manera gobierna todas las áreas de nuestra vida. O sea, el sistema funciona súper bien, ¿no? Y por eso más bien es tan difícil de romperlo, porque precisamente cumple su función, ¿no? Como sistema. ¿Cuál es la función? Como dispositivo. La función de normar, la función de disciplinar, de crear subjetividades, ¿no? O sea, porque el sistema se crea desde los espacios de poder, ¿no? Entonces, cuando se van configurando espacios de poder, son esos espacios de poder los que van creando discursos. Entonces, esos discursos se van volviendo normativos porque generan subjetividad, ¿no? Porque nos construyen, ¿no? Verdades, ¿no? que al final somos convencidos, ¿no? a creer. Yo ahí, por ejemplo, esa es mi pregunta, ahí está, por ejemplo, justo como lo pusiste. O sea, tú dices, los sistemas están creados por esos espacios de poder. Yo creo que el sistema crea los espacios de poder. Ya, no tanto está creado por. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo yo lo veo? O sea, porque yo digo, ok, creemos una nueva comunidad que funcione bien. Chévere. Al final del día, siempre el sistema mismo. está creando alguien que va a tener el poder de decir esto se hace y esto no se hace, alguien que va a decir yo financio o no financio, o alguien que se ve más beneficiado. Siempre, eventualmente vas a volver a repetir ese ciclo. Eso, es que es más bien un ciclo, ¿no? O sea, el sistema crea y es creado también, ¿no? Entonces estamos cagados. Se acaba el podcast muchas veces. Sí, claro, ahí está la respuesta. Porque es la dinámica, ¿no? De esas construcciones discursivas hegemónicas que no solamente, es que no se construyen de la nada, ¿no? Vienen siendo creadas a través de ciertas convenciones, ¿no? Intersubjetivas a las cuales vamos llegando a través de colectivos, comunidades, sociedades, grupos, etc., ¿no? Y eso a la vez nos configura a nosotros mismos, ¿no? Y como nos configura, entonces nos convertimos también en reproductores del sistema. Entonces lo creamos, además. Pero ¿no? es que Pero está el problema, o sea, es como... Es que ahí viene precisamente, a ver, tú me decías algo antes, ¿no? Es como que, ¿cuál era tu pregunta antes? Hiciste una pregunta antes. Ya me olvidé. ¿Cuál? ¿Del sistema de...? Algo preguntaste. Luchito, puso atención. ¿No? Sí estaba oyendo, pero... Tenemos una pregunta. Ya. Una pregunta. O sea, yo creo... Porque, O sea, la pregunta del Martin era quién crea Sí. el sistema en realidad. Sí, pero tú dijiste algo que sirve Yo como decía que es punto un de ciclo, que partida. volvemos al ciclo. Ya. Bueno, entonces, o sea, ese ciclo, ¿no? Hace que nosotros seamos portadores, reproductores, que seamos los que recibimos y los que volvemos a crear. Entonces, lo que le interesa al sistema es que nosotros no salgamos en nuestro razonamiento, ¿no? Que no tengamos la capacidad crítica de poder ver el sistema en perspectiva, ¿no?
de evaluarlo, de darnos cuenta de sus márgenes, de sus límites, de sus configuraciones, de lo que nos hace, ¿no? Entonces, cuando no desarrollamos esa capacidad, entonces ahí, como tú dices, estamos jodidos, ¿no? O sea, porque siempre el ciclo va a continuar, ¿no? Pero, ¿no? Hay un teórico argentino que habla precisamente de esos lugares donde el sistema se disloca, ¿no? Hay como que una especie de insuficiencia siempre en el sistema, siempre va a haber un lugar de dislocación, ¿no? Y eso es bueno y malo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el sistema, el discurso del sistema se fisura para crear otro sistema, ¿no? Entonces, ¿Cómo puedes ejemplificar esto? O sea, digamos, yo lo veo así, yo lo interpreto como, digamos... Capitalismo verde, por ejemplo. Ya. ¿No? O sea, por un lado tenemos ese capitalismo duro, bruto, ¿no? Sin conciencia ambiental, pero ese capitalismo es como que llega, ¿no? A un límite y luego se fisura, ¿no? O sea, tiene que reinventarse, ¿no? Entonces hablamos de capitalismo verde, ¿no? O sea, ya es como que vamos a satisfacer ahora otras necesidades, ¿no? Otras demandas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, no sé, patriarcado, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí súper discursiva, violenta, de dominación masculina, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí salen otros feminismos, ¿no? A establecer rupturas al sistema, pero también hay otros feminismos, por ejemplo, no interseccionales, que son súper blancos, igual también súper hegemónicos, etcétera, ¿no? Entonces, el discurso tiene un lugar de fisura, ¿no? Pero ese lugar de fisura es el motor para la creación de nuevos discursos. Entonces, por eso es lo que te decía cuando hablábamos hace rato, es como que la necesidad de estar constantemente deconstruyéndonos, ¿no? Y mirándonos críticamente, porque todo lo que nosotros hagamos siempre vamos a intentar articularlo, ¿no? De tal forma que sea comunicable, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, estas experiencias, por ejemplo, ¿no? que conversábamos sobre la búsqueda de nuevas experiencias, qué sé yo, espirituales, religiosas, a través de otros elementos, ¿no? O sea, finalmente, cuando tú quieres compartir tu experiencia, tienes que articularla, ¿no? Tienes que llenarla de sentido, ¿no? Y al llenarla de sentido, entonces la vas volviendo en un sistema, ¿no? Que sea pequeñito, ¿no? Pero de algunas cosas que van siendo articuladas ahí, necesarias para que sean comunicables, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Si la vida nos da la oportunidad, se va a tornar hegemónico, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando ya perdemos el pensamiento plural y complejo de las cosas, entonces vamos creando sistemas cerrados, ¿no? Que automáticamente se vuelven excluyentes, ¿no? Entonces, cuando ya nos hemos vuelto excluyentes en nuestra forma de pensar, es decir, cuando pensamos que todo el mundo debería experimentar lo que yo experimento porque esto es lo máximo, exactamente, ¿no? Entonces ya nos vamos volviendo así como que otra vez, ¿no? Rayamos en el fundamentalismo. O en otras palabras sería esta típica búsqueda de la verdad, que cuando la encuentras, entonces quieres comunicar y enseñar esta verdad, y cualquiera que diga algo diferente a esta verdad, entonces ya no es parte de ese grupo, de ese sistema. Vuelves a lo mismo. Vuelves a lo mismo. Y es justamente porque creo que dentro de este sistema, claro, encuentras la ruptura, ¿cómo se llama en el Matrix? Que dicen el gap, ¿cómo es el fallo? No sé, pero bueno, encuentras justo esa parte, ¿no es cierto? Que creo que es lo difícil, porque dices, encontré esta ruptura. Y como dice Luchito, dices, encontré la verdad, esto es increíble. Pero sin darte cuenta, vuelves a caer en otro sistema que eventualmente vuelve a ser el mismo sistema, ¿me entiendes? Claro. Es que yo creo que por eso... Porque es la joda de andar creyendo en que la verdad existe. Y de que de alguna manera podemos hallarla. Wow, ¿no? Entonces, es muy denso. cuando encontramos algo que nos hace sentido, chévere que te haga sentido, ¿no? El problema es que nos vemos como que empujados a creer que hemos hallado una verdad, ¿no? O la verdad, mucho peor, ¿no? Entonces, esa verdad tiene que ser comunicada porque el otro está en la oscuridad si no la encuentra. Exactamente. ¿no? Y se acuerdan que tuvimos esa conversación al comienzo, que era, en verdad necesitamos nosotros enseñar algo, claro. porque era, ¿y ahora de qué vamos a hablar? O sea, ¿qué vamos a enseñar? Y la conversación era, ¿necesitamos enseñar algo o solo queremos como que animar a la gente a que piense más, a que estudie más, a que, una perspectiva a que saque su propia verdad
que trate de encontrar esa propia verdad, si es que ese sería el camino, no necesariamente, ¿no? Perdón que cambié el tema. Es que yo tengo una pregunta porque... No importa lo que me hayas dicho, yo tengo otra cosa. Así es que, Luis. por eso no sales el cámara. Si no estás en la toma, seguimos Por eso luego dices... Te manda tremendo examen filosófico para que le diga. Perdón, no vale lo que dijiste. Contéstame lo que yo quiero saber. Sí. Parte del sistema, obviamente. Luego nos escribimos. Pero, no, o sea, es que va de la mano con lo que decimos ahorita, pero, o sea, es, ¿por qué tenemos cierta, o sea, digo, si el sistema es tan indispensable, ya, porque a la final, ¿qué existe sin sistema? O sea, una comunidad de 10 personas tiene un sistema. Por más que todo el mundo tenga buena intención, porque yo sé que a lo que tú vas es la persona, ok. Tú como persona tienes que tener la capacidad de saber tomar decisiones, de ser independiente, de no dejarte chipear, tanto a pesar de que vivimos chipeados. Pero es como digo, ¿por qué tenemos este beef con el sistema? ¿No? Porque yo creo que eso está generando muchas veces una confusión en la gente de que no debería existir un sistema. Yo creo que, como tú dices, todo depende de la célula, todo depende de la persona. Entonces, si todos tuviéramos una forma de pensar y todos este ideal, ¿no? De si todos fuéramos amor y paz, no habría ningún problema. O sea, no habría corrupción, no habría delincuencia, no habría nada de estas cosas. Y habría un sistema que le permite a la gente crecer y le da la libertad de ser también. Pero, como tú dijiste hace un rato, somos los que creamos el sistema, los que vivimos del sistema, los que estamos dándole vueltas al ciclo y toda la cosa. O sea, ¿cómo salimos? ¿Cuál es esa herramienta que tú dirías como, así como, esto es sano, vivir en el sistema, pertenecer al sistema, pero salir de la caja, crecer, como, no sé, o sea, porque yo no le veo mucha salida, o sea, siendo pesimista. Te entiendo. Yo también le veo como que es casi imposible. O sea, le veo como que casi imposible porque al crearse estos subsistemas, eventualmente... Lo que decías, o sea, tenía todas estas ideas, pero no lo logré. Pero y entonces la alternativa a eso es solo seguir el sistema sin hacer nada. O sea, yo creo que, como dice, o sea, el tema es la persona. O sea, cómo permitimos que la persona crezca, pero si el mismo sistema está creando las personas, ¿me cachas? Porque te codifican, piensas de una forma, eres de una forma. Por ejemplo, nosotros ahorita creo que estamos rompiendo un poco, ¿no? El sistema en el que estábamos lo estamos rompiendo un poco. Y si es que no llegamos a hacer lo mismo, entonces yo creo que estamos aportando para el crecimiento, para la evolución. Pero ese es el concepto, es lo que digo, porque es el concepto de romper el sistema. Cuando estás en realidad creando, actualizando el sistema. Rompes el anterior, Ajá. Rompes el anterior y luego creas otro. Es que yo creo que ahí viene el lenguaje. Esa es la pregunta en realidad. Sí, o sea, mira, cuando yo leí un librito, que no recuerdo bien el título, pero la autora es Kathy Walsh, me encantó una expresión que ella tiene en su libro, que es serpentear el sistema. A mí me hizo mucho sentido, ¿no? Porque pienso que es la manera de habitar el sistema, ¿no? O sea, si habitamos el sistema sin espíritu crítico, nos convertimos, como dice Hannah Arendt, en los tontos útiles del sistema, ¿no? Que es precisamente lo que el sistema busca, ¿no? El sistema crea un sistema educativo para formar a personas que aporten a la consolidación del sistema, ¿no? Entonces, cuando uno rompe con los márgenes, con los cánones de esa formación, entonces vas dejando de serle útil al sistema, ¿no? Entonces, para Katy es eso, es como ella apuesta mucho por otra mirada de la educación, precisamente, ¿no? Porque ella es educadora. Y habla de eso, es la necesidad de serpentear. Es como que está bien, el sistema, y ella misma lo dice también. O sea, yo hace rato dejé de luchar, dice, ¿no? Creyendo que voy a ser capaz de romper el sistema. Entonces, el sistema no se rompe, pero podemos ocasionarle fisuras. O sea, podemos darle golpecillos, ¿no? al sistema y serpentearlo, ¿no?
O sea, ¿A qué te refieres con serpentear? por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, súper antisistema, pero toca usar los equipos, toca usar luego las redes. Todo, Claro, ¿no? Sí, O sea, usas- pero- pides la app para pedir comida, bro. O sea, Claro. es como que Exacto. más ¿no? marketing y todas las cosas. Sí, entonces es como que a veces porque hay quienes se ponen en esa posición y te dicen, ya, pues si eres tan antisistema, pues teje tu ropa y etcétera. ¿no? Ah, obvio, exacto. Ajá. ¿Qué haces con una ropa que fue producida en un Exacto. país capitalista? Ajá, O... Y tu iPhone, ¿no? Y las condiciones de vida de los trabajadores que trabajaron para construir este dispositivo o para confeccionar tal y cual. O sea, sí, o sea, es que el sistema es bien jodido y no vamos a poder salir de él. O sea, tocaría es ir a internarnos en la selva, ¿no? Y capaz ni siquiera así porque llevamos con nosotros el sistema Así que vamos es. a seguir reproduciéndolo, ¿no? Ahí. Entonces, pero serpentear es eso, es encontrarle fisuras, ¿no? Es habitar los márgenes. Y con esas fisuras, haciendo esas fisuras, lo que hacemos es que el sistema tal vez evolucione Evolución. a algo que sea mejor para todos en general, ¿no? Sí. Y ese sería el punto, porque yo digo, si es que yo me voy y me interno, Ujú. capaz yo estoy mejor, pero ya no estoy haciendo algún efecto en las demás personas, ¿no? Exacto. O sea, Es no que es como es- que estoy haciendo lo que decías, un golpecito. Exacto, es generar fisuras, ¿no? Qué sé yo, lenguaje inclusivo, que a muchos les saca roncha, ¿no? O sea, a mí me encanta la aparición de esa propuesta, ¿no? La aparición de la propuesta del lenguaje inclusivo, del TODES, ¿no? O sea, ¿por qué me encanta? Porque es una cuestión solamente para joder el uso correcto, entre comillas, del lenguaje. Ese es todo el propósito del lenguaje inclusivo. No pretende normar, no pretende que la Real Academia acepte el lenguaje inclusivo, o sea, sería lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, las personas que no ¿Por qué no crees que sería lo entienden- peor que puede pasar? Porque le quita su carácter disruptivo, Ok. ¿no? Entonces, o sea, el Solo lenguaje- estás agregando O sea, sí, otra exacto, capa sería más. O sea, le estás metiendo al Ah, sistema para O sea, que es sea... lo que dicen. Exacto. Ya, Tienes... cacho. Dale. Y puede pasar, ¿no? Porque el sistema hace eso, ¿no? Va capturando y va evolucionando, ¿no? Y se va luego enseñoreando, ¿no? De estos actos disruptivos. Entonces, por eso luego toca seguir siendo disidente, ¿no? Pero eso, o sea, quienes cogen el diccionario para decir la Real Academia de la Lengua dijo que el lenguaje inclusivo no es correcto. Y ahí, o sea, en principio, que se joda la Real Academia de la Lengua porque las personas pueden hablar como les dé la gana, ¿no? Y lo van a Entonces, hacer. y claro, y lo van a hacer siempre, ¿no? Además, la lengua no se crea ahí en la Real Academia, ¿no? La lengua va En siguiendo la sus cotidianidad, propias dinámicas en la cotidianidad de la vida, ¿no? Entonces, pero la cuestión del lenguaje inclusivo es eso, es buscar simplemente romper el uso correcto, ¿no? De algo. Qué sé yo, y no solamente eso, sino los otros usos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando nos burlamos del diste, ¿no? Del traíste, ¿no? Del traístes, ¿no? Del Traístes. aiga, ¿no? Y todas esas cosas que son usos comunes de espacios, de geografías, de lugares, ¿no? Exacto, es una forma de hablar, ¿no? Entonces, está bien, vamos ahora. Uno dice, pero ya, ¿qué hacemos? ¿Les enseñamos, entonces les corregimos o no les corregimos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Serpentear. Es que es tan difícil serpentear, o sea, no es solamente el hecho de opinar diferente, ¿no? O sea, sino de vivir diferente, o sea, porque es como, a ver, sí hay que enseñarles porque hay un uso formal de la lengua, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, cuando vas a hablar formalmente, según los espacios académicos, incluso también hay lugares de ruptura, pero eso, ¿no? Eso es como que, o sea, ¿por qué quieres normar? ¿Por qué queremos siempre establecer una única forma válida para hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué no validamos las otras expresiones también? Entonces, para mí eso es serpentear, ¿no? Eso es fisurar, porque el sistema quiere normar, quiere ponernos uniformes a todos, ¿no? Entonces, en la medida en que más bien reconozcamos nuestra pluralidad y nuestra complejidad, ya estamos serpenteando también. Una persona que suponte escucha esto del sistema, porque algo que creo es, cuando yo escuchaba lo del sistema hace algunos años, para mí son los de izquierda, son los resentidos, son los, ¿cómo se llama? Los ateos.
Pero, claro, cuando comencé yo a repensar el sistema a través del cristianismo, en realidad, cuando comencé a ver el cristianismo de manera diferente, me llevó a repensar todas las áreas de mi vida, o sea, y todas las áreas de la sociedad en realidad. Pero para una persona, por ejemplo, que dice no hay sistema, ¿cómo tú podrías definir, para seguir con esta conversación, qué es ese sistema?